Hola, bienvenido al capítulo 2 de nuestro curso de programación titulado Métodos. Bueno, en este capítulo vamos a ver lo que son los constructores, los métodos de usuario, las variables locales y las variables globales. Los constructores se dividen, como ya habíamos mencionado, en el constructor nulo y en el constructor no nulo. Los métodos de usuario pueden ser completos e inconclusos. Vamos a crear una nueva clase llamada métodos. El editor automáticamente nos genera el constructor nulo. Vamos a retomar un poco sobre este. Recordemos que el constructor tiene que llevar el mismo nombre de la clase y es nulo cuando no tiene argumentos. Es decir, si yo genero otro constructor que contenga argumentos, automáticamente se convierte en el constructor no nulo. Se puede tener muchos constructores no nulos, pero solo puede haber un constructor nulo. También hay que considerar que un constructor no nulo no puede tener el mismo tipo de dato en sus argumentos. Es decir, no puedo crear otro constructor no nulo aunque tenga otro diferente nombre en argumento, pero tiene el mismo dato entero. Esto no puede ser, es un duplicado, por lo tanto el compilador lo señala como un error y evita que se prosiga la ejecución. Para esto no podemos cambiarle el nombre, es decir, no puedo ponerle métodos 2 por ejemplo, porque así se perdería el nombre de la clase, es decir, ya no concordaría con el de métodos. Por lo tanto, aunque se cambie eso, no funciona, pero sí funciona si nosotros cambiaríamos el nombre, el tipo de dato a un flotante, por ejemplo. Entonces, aunque tengan el mismo nombre de variable, pero tiene diferente tipo, esto lo reconoce algo distinto. Bueno, los métodos de usuario generalmente se escriben después de los constructores, es decir, después de que ya tengamos estructurado lo principal que viene siendo las cabeceras de nuestras clases, continuamos con, digamos, el centro, que son generalmente los métodos de usuario. Vamos a crear un método que sea público y un tipo de retorno que sea nulo, o sea, un void, y lo llamaremos mi método de usuario. Pues los métodos de usuario no se definen si son nulos o no nulos, simplemente se definen cuando son completos e incompletos. En este caso, mi método de usuario no contiene ningún argumento, pero esto no lo hace un método nulo. Eso es diferente. Podemos crear igualmente de la misma manera como en los constructores no nulos. No puede existir un duplicado, es decir, dos métodos llamados igual y que tengan el mismo tipo de argumento. En este caso no se puede realizar, pero supongamos que tiene una variable entera. Esto lo hace totalmente diferente al otro. Hasta aquí ya tenemos los métodos de usuario y los constructores. Vamos a las variables locales y las variables globales. Las variables globales se ejecutan mientras la clase esté activa y se puede modificar
en cualquier método, sea constructor o sea método de usuario, se puede modificar su contenido. Pero si se modifica el contenido, puede afectar a la ejecución de otros métodos. En cambio, las variables locales solo se afectan su valor mientras el método o constructor se esté ejecutando. Cuando este termine, la variable termina y ya no se puede recuperar el valor si no lo hemos guardado en una variable global. Primeramente, para definir una variable global, generalmente es lo primero que se debe escribir dentro de la clase. Por orden, siempre se escribe las variables globales, después los constructor nulo, los constructores no nulos, los métodos de usuario y por último el método main. En este caso escribiremos una variable llamada global de tipo entero, como nosotros vemos aquí. Si nosotros nos damos cuenta, no especificamos qué tipo va a ser, ya sea público, privado, protegido. Automáticamente el compilador va a tomar como público los métodos si no los tienen o las variables. Bueno, como vemos aquí, no está asignándole ningún valor, por lo tanto su valor es 0. Consecuentemente, estos tipos de datos son reconocidos por el compilador como 0. O sea, no le tenemos asignado que esté inicializado, aunque generalmente siempre nos pide el compilador inicializar las variables en caso de que se necesite, por ejemplo, una comparación. Digamos que global sea igual a tal número y no esté inicializado global, pues entonces va a sufrir un conflicto porque no hay un dato asignándosele. Bueno, las variables locales se escriben dentro de los métodos y no se les puede escribir públicos, privados o protegidos. Eso lo heredan del método donde se está ejecutando o donde se ha llamado a crear. Vamos a crear en mi método de usuario una variable tipo entera que sea local. Como vemos, tampoco está inicializada. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros imprimiéramos la variable local e imprimiéramos la variable global? Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a crear nuestro método main. Y para poder accesar a cualquier método o a cualquier variable, tenemos que crear un objeto de la clase. En este caso es de la clase métodos. Lo llamaríamos obj y lo crearemos con base al constructor nulo, es decir, simplemente los paréntesis sin ningún tipo de argumento. Ahora, nosotros hemos creado del constructor nulo. El constructor nulo no hace referencia a nada, no llama ni ejecuta ninguna acción porque aún no lo hemos indicado, pero podemos hacer que llame al método mi método de usuario y lo compilaremos para ver qué resultado nos da. Bueno,
Aquí nos dice que la variable local no ha sido inicializada. Esto surge en conflicto de que estamos utilizándola y no se le ha asignado un valor. Vamos a suponer que inicializa con 10. Bueno, aquí tenemos el completo concluido y vamos a ejecutarlo para ver la respuesta. Como nosotros vemos, la variable local tiene el valor de 10 y la variable global tiene el valor de 0. Como nosotros habíamos visto, la variable local pidió inicializarlo debido a que es necesario porque el compilador no le asigna un valor como lo hace con uno global. En este caso, como nosotros vimos, le pusimos 10. ¿Cómo inicializar la variable global? Se puede de dos formas, ya sea asignándoselo directo aquí, como nosotros vemos, nosotros lo inicializamos durante su creación, o inicializándolo dentro del constructor donde se está llamando, es decir, podemos inicializarlo desde el constructor nulo. Y vamos a correrlo y obtendremos el mismo resultado. Como nosotros vimos, ¿qué pasaría si nosotros creamos con un método, con un constructor no nulo? Es decir, utilizando este con un valor entero o este con un valor flotante. Vamos a escribirle un entero y veamos cuál es el resultado. Pues nos genera nada. ¿Por qué? Porque este constructor con argumento entero hace referencia a este constructor, cuyo constructor está vacío. Entonces no puede surgir este tipo de acción, es decir, no hace referencia a este método. Esta es la primera parte de este tutorial y lo espero en la siguiente parte de este capítulo para proseguir y terminar con los métodos.